Buenas noches. Vamos a esperar un momentito para que entren los demás. Vamos a darle algunos 5 minutos para que podamos iniciar. Mientras tanto, en lo que voy admitiendo a los demás, vayan preparándose para su exposición, los que van a exponer, o si no, esperar unos momentitos para que se puedan agregar todos. Sí, yo te vi que tú ibas con Camila, que yo vi que tú pasabas para allá para el ballet. Buenas noches a los que nos saludaron, estoy admitiendo a los demás. Me van a dar unos minutitos para que puedan entrar. Vamos a darle al menos 5 minutos más para iniciar. Si van a exponer, se van preparando para nuestra exposición de hoy.
Por favor, deben mantener los micrófonos cerrados y cuando vayan a hablar, entonces pueden habilitarlo, porque si todos lo dejamos abiertos, entonces imagínense, sería un caos. Entonces, quería saludar a los demás para que se agreguen. Y hoy tenemos una exposición programada. Algunos entraron el día de hoy y pues no les puse la exposición porque ya realmente en un día un poquito más complicado. Pero vamos a tratar de guiarlos hasta donde estamos ahora, que es el módulo número 2. Y vamos a ver si cada uno de los sitios correspondientes hace su exposición y vamos explicando poco a poco. Hay una opción para los que no saben, ya que entraron el día de hoy o no sé si han utilizado Zoom. Hay una opción de levantar las manos donde están los 3 puntitos, como a la derecha o a la izquierda. Ustedes le pueden dar ahí y le va a dar una opción de levantar la mano o si quiere de bajar la mano. Y así podemos llevar también un mejor control. Si alguien tiene alguna pregunta o duda, pues levanta su manita y así pues podemos trabajar en un mejor orden. Entonces, todavía le voy a dar unos minutos más. Los demás, lo que vamos a hacer es que vamos a ir hablando de lo que vimos en el tema anterior. Vimos realmente gran parte de la comunicación efectiva, pero hoy vamos a detallar cada uno de los temas y vamos, me gustaría que todos pues pudieran agregarse, si tienen alguna duda o quieren agregar algo, pues pueden hacerlo durante esa exposición. Entonces, vamos a darle 2 minutos más a los que faltan, y si no, pues iniciamos. Ok, vamos a iniciar. Vamos a iniciar con la exposición. El primer tema es sobre la comunicación y los elementos de la comunicación. La primera persona que le corresponde exponer es Shailene. ¿Estás conmigo, Shailene? Dice que ella no ha podido ingresar. Voy a continuar entonces. Lo que voy a hacer es que voy a continuar y si no ingresan de aquí a que terminen todos de exponer, entonces voy a ir explicando los temas que no se han podido explicar. Entonces voy con el tema número 2, que es la importancia de la comunicación. Ese tema, aquí no tengo el nombre, sino el número de la persona. Está disponible el que va a exponer el tema número 2.
Si no, pues el tema número 3 que le corresponde a Minnie Ross. Nicole Mordan. No ha entrado. Aquí está la que tiene el número 3. ¿Cuál es el suyo, Rosa? Tipos de comunicación. Los tipos. Bueno, voy a empezar. Ok. Voy a empezar ahora ya. Sí. Es ahora. Bueno. ¿Puedo compartir pantalla? Dígame. ¿Puedo compartir pantalla, Rosa? O sea, que active la cámara, me dice. No, usted va a presentar una diapositiva, solamente va a exponer. A exponer, porque solamente tengo mis apuntes y lo que me grabé en la memoria. Ok, pues inicia cuando esté lista. Ok. Hay muchos tipos de comunicación. Se pueden mencionar diferentes tipos según la información que se comparte. Entre los principales tipos de comunicación son la comunicación verbal, que se denomina como se denomina como comunicación verbal aquella en la que se emplea la palabra hablada o escrita entre dos o más interlocutores a fin de transmitir una información, opinión o sentimiento. Otro de los principales son la comunicación oral, que hace uso de las palabras habladas o de sonidos fuertes como la risa o el llanto. Asimismo, esta varía de un grupo social a otro según el idioma que se habla. La comunicación escrita se realiza a través de códigos escritos y los tiempos de respuesta o acción a los mensajes, pero son un poco más lentos que la comunicación oral. La comunicación escrita se ha desarrollado a lo largo de la historia del ser humano y es una de las más usadas, igual que la verbal. Por lo tanto, esta está en constante cambio, en especial en el uso de las nuevas tecnologías, por ejemplo, a través de cartas, alfabetos, chat, etc. Otros tipos de comunicación que se emplean son la comunicación colectiva, la comunicación grupal, comunicación táctil, comunicación no verbal y comunicación intergrupal y individual. Esa es mi pequeña exposición. Ok, muy bien, Rosa. Ahí usted pudo, como quiera, vimos los tipos de la comunicación, que es muy importante, porque hay muchas formas para nosotros comunicarnos con las personas, los clientes. Es muy importante que sepamos cómo debemos hacerlo y cuáles son los tipos que existen para ello. Lo hizo muy bien, Rosa. Entonces, vamos a continuar con el tema número 4, que son los estilos de la comunicación. ¿A quién le correspondió los estilos? Las barreras semánticas, barreras psicológicas, barreras. A mi profesora, fisiológicas. Cuando usted quiera puede iniciar. Okay. Tengo que aprender la cámara. Yo estoy en el trabajo ahora. Ustedes realmente. No es obligatorio, si ustedes quieren. Ok. A mí me tocó las barreras fisiológicas y barreras físicas. Las barreras fisiológicas son aquellos obstáculos que se hacen presentes cuando el receptor o el transmisor presenta alteraciones fisiológicas. Barreras físicas son obstáculos estructurales en entorno, se me olvidó en ese punto, naturales, en entornos naturales o hechos por el hombre. Eso fue lo que me pude aprender, profe. Ok, no se preocupe, si está en el trabajo y puede escuchar por lo menos y decir algunas palabras, es suficiente.
porque hizo el empeño para estar aquí. O sea que así estuvo muy bien porque describió realmente cuál era cada una de ellas. Entonces, vamos a continuar con el tema número 8, que son las barreras administrativas. ¿A quién correspondió las administrativas? Técnica de oratoria y su clasificación. Importancia de la oratoria. Técnicas correctas de presentación en público. Hablar con claridad. Otras características de elocuencia. Ok, modales telefónicas. Y pautas a tener en cuenta. Dígame, Lidia. Profe, modales telefónicas y regla de cortesía me tocó a mí. Ok, inicia cuando esté lista. Ok, buenas noches. Mi nombre es Lidia Santos y yo les estaré hablando acerca de los modales telefónicos y la regla de cortesía. Bien, los modales telefónicos. Esta es una herramienta esencial en las labores cotidianas de muchos trabajadores. Este es utilizado para sostener negociaciones, dar aviso o autorizaciones. También es utilizado para hacer relaciones públicas o para llegar a algún acuerdo. Entre los modales telefónicos se encuentran que debemos respetar su tiempo, debemos mantenerlo simple, no se debe interrumpir, también debemos afirmar lo que escuchamos, decirle sí, estoy de acuerdo o no, o sea, darle una respuesta. También se encuentran entre los modales telefónicos que debemos identificarnos cuando estemos en una llamada. Debemos cuidar el lenguaje, la forma de hablar bajito. No debemos decirle los secretos de esa empresa o los secretos que nosotros tenemos a la persona que llaman. También debemos grabar la llamada por si pasa algo o esa persona hace un acuerdo y después dice que no, por lo menos tenemos cómo afirmar lo que sí. No se debe interrumpir, no debe de comer mientras está recibiendo una llamada, ni tampoco debe limitarle el tiempo a la persona cuando estén llamando o cuando estén hablando por teléfono. Entre las reglas de cortesía, estas son una norma de algunos, o sea, son normas de comportamiento que van acompañadas de frases. Estas son frases mágicas, como nosotros le llamamos, y que son acciones que utilizamos en las conversaciones, en exposiciones, entre otras cosas. Algunas de las normas son buenos días, buenas noches, buenas tardes, gracias, con permiso, disculpa, muy amable, pase usted, por favor. También entre esas normas debe estar que debe escuchar bien, siempre se debe escuchar más y hablar menos. Debe repetir el mensaje para que la persona que esté hablando sepa que usted escuchó lo que él le dijo. Siempre se debe tomar notas, o sea, escribirlo para que no se lo olvide. Y nunca debe dejar la llamada en espera. Decirle, un ejemplo, dejar el teléfono en la llamada y que esta persona que esté en el teléfono escuche todo lo que usted está hablando por ahí, por el lado. Eso nunca se debe de hacer. Hasta aquí mi exposición. Ok, muy bien, Lidia. Ahí usted pudo explicar realmente cada una de las pautas necesarias para tomar una llamada telefónica con el cliente.
lo hizo muy bien, vi que se pudo desenvolver en el tema. Entonces, veo que faltan muchas personas. Lo que vamos a hacer es que como hoy tenemos algunas personas que entraron hoy, vamos a tratar de explicar nuevamente cada uno de estos temas para que ustedes se empapen más y puedan continuar llenando sus actividades del módulo número 2. Entonces, vamos a iniciar con lo principal, que es ¿qué es la comunicación? ¿Y cuáles son sus elementos? Decíamos en nuestra clase anterior que la comunicación es un proceso en el cual nosotros podemos transmitir una información de una persona a otra, o en este caso, de un cliente a otro. La comunicación está dividida, o sea, tiene 3 elementos, que son los que conocemos como el emisor, el receptor, código, canal y mensaje. Si falta uno de estos, entonces estamos incompletos. Decíamos que el emisor es el que transmite la información que usted quiere dar a un individuo o un grupo o empresa. El receptor es el que recibe esa información. El código es el conjunto de signos que el emisor utiliza para codificar ese mensaje. El canal, que es por donde se va a recibir el mensaje, puede ser corporal, puede ser por el teléfono, por algunos medios. Ahora, por ejemplo, puede ser por lo que conocemos como las redes sociales, WhatsApp. Y aparte está el mensaje, que es la información exactamente que se va a entregar. Si falta el emisor, no podemos entregar el mensaje porque es la persona que va a dar el mensaje. Si falta el receptor, entonces no tenemos a quién va a recibir el mensaje. Si falta el canal, no podemos hacerlo, porque no tenemos por dónde. Y el mensaje es lo más importante. Sin mensaje, realmente no podríamos juntar a ninguna de las 3 faltantes. O sea que todo debe de ir o sea, todo debe de estar junto para que pueda funcionar la comunicación. Entonces, ¿cuál es la importancia que tiene la comunicación? La comunicación es la clave del éxito para todo lo que vayamos a hacer, sea laboral, sea personal, porque todos compartimos necesidades de interactuar con otros seres humanos. Si nosotros estuviéramos solos en un lugar apartado, a veces decimos, yo quisiera estar solo, donde nadie me moleste y nadie me perturbe la vida, pero realmente cuando tenemos ese día, ya al siguiente día ya uno está incómodo. Cuando uno no tiene con quién hablar con otro, uno va reservando eso ahí. Llega un punto en que no es tan sencillo como nosotros pensamos. Entonces, tenemos que interactuar con alguien, debemos hablar con las personas. Y aún así, cuando estamos a veces rodeados de las personas necesarias para comunicarnos, a veces no queremos expresarnos porque no tenemos la confianza para hablar con las personas. Entonces, tenemos que tener siempre a alguien de confianza en que debemos confiar, que usted pueda contarle todas sus cosas, todo lo que le sucede. Porque cuando vamos guardando, por ejemplo, usted le molesta algo que hace alguien y usted lo va guardando, lo guarda, llega un punto en que usted, ¿qué pasaría? Explota, porque no sabe cómo lo va a controlar. Entonces, por ejemplo, ustedes que van a trabajar con muchos tipos de clientes, si un cliente llega donde usted y usted no sabe cómo expresarse, por ejemplo, esa persona le puede faltar el respeto al llegar a la empresa y usted llega a un punto en que esa persona, al decir tantas cosas, usted entonces le falta el respeto a ese cliente, entonces la empresa pierde el cliente y usted va a ser la responsable de perderlo. Entonces, ¿qué hacemos? Un cliente le falta el respeto, usted con mucha delicadeza le va diciendo al cliente, no, mire, no me falta el respeto,
No debemos hacer las cosas así, vamos a tomarlo con calma. O sea, siempre buscarle una alternativa al cliente para que se sienta más cómodo cuando vayan a hablar. Pero la comunicación, antes de llegar al cliente, debemos hacerlo en nuestros hogares, con nuestros amigos, nuestros familiares, para que esa comunicación sea perfecta y no tenga ningún tipo de problemas. Entonces, dentro de lo que es ya la importancia de la comunicación, ya uno de ustedes habló de los tipos de comunicación, que es la comunicación verbal, comunicación oral, y parte de eso está lo que es la comunicación no verbal. La comunicación verbal es la que utilizamos normalmente, que es la que utilizamos para interactuar. Y la comunicación oral, esta es uso de palabras habladas, pero también puede ser sonidos. Por ejemplo, muchas personas se comunican por medio de, por ejemplo, una canción, puede ser. Usted, por ejemplo, canta una canción o usted la escribe y la canta en un público y puede ser que usted esté tratando de comunicar algo que usted quiera decir. Y la comunicación no verbal es la que utilizamos con los gestos, que realmente a veces podemos decir algunas palabras o una persona nos hace una pregunta y nos dice, bueno, y usted quiere salir a algún lado y usted le dice con la boca, le dice, sí, yo quiero salir de algún lado, pero con la cabeza está diciendo todo lo contrario. Puede ser porque su cara esté enojada o esté de una forma que realmente no le deja al otro saber si usted realmente quiere hacer eso. Y eso lo vamos a ver poco a poco, más adelante, cómo vamos a controlar estos gestos. Es más, tenemos un módulo en el que vamos a interactuar exactamente la parte de los gestos. Entonces, vamos a continuar con los estilos. Hay 3 tipos de comunicación dentro de los estilos, que es la básica, que es la que conocemos normalmente como la pasiva, que es, ¿cómo les explico? Que es la forma de cómo nos expresamos. Hay personas que se expresan de una forma pacífica, que usted, por ejemplo, yo soy ese tipo de persona. Yo no me enojo con mucha facilidad. Si me enojo, puedo durar 1 minuto o menos de 1 minuto, pero no de que yo me enojo y que paso un día entero enojado. No, es muy difícil. Entonces, también hay personas que son todo lo contrario, que son agresivas, que comienzan, o sea, hablan correctamente, se enojan, empiezan a pelear, empiezan a subirse. Y si usted no detiene a esa persona, pues puede hasta faltarle el respeto. Que decíamos en la clase anterior, que no podemos dejar que nadie nos falte respeto, aunque sea un cliente, debemos tratar de manejar esa parte sin que ese cliente nos falte respeto, y lo mismo va a pasar si estamos con otro tipo de persona. Debemos tratar de que el otro nos respete siempre. Si usted no le falta respeto, el otro no tiene por qué faltárselo a usted. Entonces, eso deben trabajar. Entonces, hay varios tipos de barreras que son muy importantes. Iniciamos con lo que es la barrera semántica. ¿Saben lo que es la barrera semántica? ¿Alguien recuerda? ¿Me ayuda? Que las barreras semánticas son específicamente las que tienen relación con el significado de palabras. De esta manera, este tipo de barrera explica que no debemos, que no entendemos una palabra de las personas en un discurso. Por ejemplo, hay palabras que decimos los dominicanos que no los dicen otras personas. Entonces, que otros países, perdón, no la utilizan. Entonces, ¿qué pasa? Cuando estamos exponiendo un tema, debemos tener cuidado en cómo vamos a hablar al público. Debemos hablar al público dependiendo de
dónde viene esa persona. Si usted va a hablar, por ejemplo, con un cliente que es, por poner un ejemplo, venezolano, y usted le dice, ¿cómo se explica? Una palabra, que podemos decir un chin. Para los venezolanos, un chin es todo lo contrario, es mucho. Entonces, si usted le dice, no, espera un chin, él va a decir, ¿qué? Yo voy a esperar un chin. Es en su mente, el chin es que es mucho. Entonces, usted habla correctamente con esa persona, dependiendo de dónde usted ve que viene, para que esa persona pueda comprender de la mejor forma. Pero con mucho cuidado de no salirnos realmente del contorno en el que nosotros estamos. Entonces, las barreras psicológicas es una comunicación que tiene que ver con la psicología específicamente, porque este tipo de barreras está ligado con lo que es la parte emocional. Por ejemplo, hay personas que nosotros debemos tener mucho cuidado cuando vamos a hablar con esa persona, porque a veces usted le dice, pero tú se estás gorda. Y hay personas que el dominicano tiene ese problema, que te ve y te dice, pues tú se estás gorda, tú se estás flaca, pero hay personas que usted le dice gorda y se van a un sitio y se ponen a llorar y hasta tienen problemas psicológicos que como conocemos, la anorexia o la bulimia. Me enteré de que ahora ha salido uno nuevo, según los adolescentes, y inmediatamente esa persona le trae conflictos. Entonces, ¿qué debemos hacer? Cuando vamos a hablar con las personas o el cliente, uno siempre debe darle algo positivo a ese cliente. Usted lo ve, vamos a suponer que usted lo vea una o dos veces. La segunda vez que usted lo vea, oh, pero ese vestido se te queda bonito, aunque queda feo. Usted dice, ay, pero ese vestido se te queda bonito, entonces está bonito el día de hoy. Y esa persona, por esa sola palabra que usted le dio, esa persona sonríe todo el día. Y la persona, ¿por qué tú sonríes? Porque me dijeron que me queda bonito el vestido. O sea, siempre debemos ser positivos con las palabras. Vamos a ver también las fisiológicas, que son las barreras que difunden o impiden que el mensaje se transmita. O sea, a veces, por ejemplo, usted está hablando con un grupo de personas y usted dice que hemos visto eso como un juego. Usted puede decir, Gloria es bonita. Y cuando se dispersa el grupo en el que usted está hablando, van donde Gloria y le dice, tú no sabes que Nicole dijo que tú eras fea. Y por ahí comienzan las distorsiones. Por eso es bueno que si usted va a hablar de otra persona, esa persona esté presente. Y si no, mejor no hable de ella porque puede traer muchas contradicciones y eso mismo puede pasar con lo que es los clientes. Y las paredes administrativas son las que por lo general es un orden que nosotros debemos llevar. Por ejemplo, la planificación. Nosotros debemos siempre tener una planificación de cómo vamos a realizar las cosas. Por ejemplo, sobrecargar una información perdida, la falta, por ejemplo, ¿cómo les explico? Hay algunas planificaciones que nosotros debemos hacer cuando vamos a hacer un discurso o hablar con algunas personas, algunos clientes. Usted debe de primero practicar esas informaciones, tenerlas planeadas antes de usted expresarla dentro de un público, porque a veces podemos olvidar eso que vamos a decir y pues ahí llega el problema de la barrera administrativa para la comunicación. Entonces, ¿qué es oratoria? ¿Quién sabe lo que es oratoria? Su idea propia. ¿Qué es la oratoria? ¿Quién se anima? Dígame, Rosa, ¿qué es la oratoria? Para mí la oratoria es como la manera de hablar claramente con el público, uniendo el lenguaje corporal y verbal. Eso es lo que yo me recuerdo que decía.
la definición de eso. Muy bien, así es. Realmente la oratoria también es una elocuencia. O sea, cuando vamos a hablar puede ser en un público, con una persona, un cliente, es la forma de nosotros expresarnos, pero correctamente, llevando un tono de voz perfecto, correcto, que no sea ni muy alto, porque puede molestar al cliente, perdón, ni muy bajo, porque entonces no se escucharía, sino llevar un término medio. Y hay personas que, por ejemplo, que no saben controlar esa parte, que hablan y realmente a veces no se dan cuenta si está muy alto o no, sino que simplemente sale la voz y pues no tienen un margen para controlarla, pero debemos tratar si vamos a trabajar con clientes. Aquí siempre en esta parte, por ejemplo, pongo siempre de ejemplo a mi suegra, antes de yo conocerla personalmente, cuando mi esposo, que en ese tiempo era mi novio, me decía, tú vas a llamar a mi mamá y saludarla, y yo pues un día la llamé para hablar un poco con ella, y cuando la escucho, yo siento que ella habla como si fuera peleando. Y cuando le digo a mi esposo, pero tu mamá está de mal humor, él me dice, no, es que ella es así. Y yo, ¿cómo que así? Sí. Entonces, cuando la conocí, que fui a la casa, entonces me di cuenta que era que ella hablaba de ese modo. O sea, ella tiene un tono de voz alto y habla como si fuera peleando con usted, pero realmente ella habla así, es un amor de persona, pero muchas personas no lo saben. Entonces, eso mismo sucede en esta parte de lo que es la oratoria. ¿Cómo clasificamos la oratoria? La clasificamos según el tema, el ámbito profesional. Por ejemplo, si usted va a hablar de política, usted debe hablar solo de política, no mezclar una cosa con la otra. Si es militar, puede ser artística, empresarial, psicológica. O sea, eso va a depender del tema que usted va a exponer. Entonces, esa misma clase de personas son las que van a estar escuchando ese tema. Quiere decir que debemos también tener, que es la segunda, una actitud de comunicación del orador, que es dependiendo del público al que usted va a hablar. Si usted va a hablar con personas de un país específico, o por ejemplo, de políticos o religiosos, debemos hablar de acuerdo al lenguaje que esa persona pueda comprender mejor de qué se le está hablando. Está también dentro de esto, ¿cuál es la importancia que tiene la oratoria? La oratoria tiene como importancia que podemos persuadir a la persona. Cuando una persona, usted quiere que entre a un lugar, a una empresa, usted trata de dar tratamos de explicarle a la persona cómo es la empresa, pero tratamos de que esa persona entre a esa empresa. Y para eso tenemos que persuadirla con esas palabras. También puede ser enseñar. A veces, por ejemplo, si usted va a una iglesia y están predicando la palabra, eso es una forma de enseñar a las personas, conmover a las personas o agradar a las personas. Siempre lo que usted vaya a exponer frente a un público va a ser para algo en específico. Para ustedes, por ejemplo, como secretarias o secretarios, tienen que, por ejemplo, dar una información clara al cliente que se le va a acercar para que ese cliente entienda todo lo concerniente a la empresa, cómo va a entrar, cómo va a trabajar y